arrancamos. Esta partecita es un poquito más práctica. Tenemos la presencia de una empresaria de la ciudad de Cali, de la empresa AIRCO, que es una empresa para equipos para laboratorio, en donde producen la línea de cabinas, la armarios especiales para reactivos, eh, armarios para todo lo que concierne a campanas extractoras en todos los colector de polvos y armarios para reactivos. Bueno, es una empresa que lleva varios años aquí en Cali, pero yo quiero que presentarles a la señorita Stephanie Soto Bedoya, que ella a, se va a presentar, y agradecerle a ella porque pues esta parte que yo quiero desarrollar pues es con ella para que sea un poquito más dinámica en la conversación. Te escuchamos, Stephanie. Bueno, muy buenas noches, Federico, y buenas noches para todos. De antemano, muchas gracias por la invitación. Ya como comentabas, Federico, nuestra empresa AIRCOSAT, somos fabricantes de cabinas para laboratorio y otros equipos, y también prestamos el servicio de mantenimiento a esos equipos. Entonces, más o menos, lo que se va a hablar es acerca de cómo nosotros realizamos todo el proceso de parametrización de la información a través de los sistemas informáticos. En este caso, pues hace más o menos un año tomamos pues la decisión de comprar un software contable y con otros módulos adicionales, pues para llevar toda esa información ya sistemáticamente. Entonces, pues inicialmente hicimos un sondeo, evaluación de comparativo pues para poder escoger este sistema. Y el software que elegimos fue Sigo Nube, el cual nos pareció pues un programa muy amigable, muy de fácil manejo. También todo el acompañamiento que se tuvo en cuanto a la asesoría, en los procesos de configuración y parametrización de toda la información. Y también por el hecho de que es un programa que está en la nube, ¿no? No es como tal un software instalado. Y tal vez por las herramientas que en ese momentico teníamos, de pronto la capacidad de los equipos y eso, también se decidió escoger pues que fuera la nube para que de pronto los equipos no tuvieran como procesos de rentalización o otros. Entonces, lo primero pues que hicimos para poder configurar y parametrizar este sistema fue primero hacer un análisis de las cuentas de contabilidad y depurar pues de acuerdo a la actividad de la empresa. Y también se hizo una configuración importante que fue la configuración de los centros de costo, como les decíamos, como somos fabricantes y también prestamos un servicio, pues para llevar un proceso de control de estas dos áreas, se hizo la configuración de todos de la ejecución de los documentos que fueran tanto de mantenimiento como de producción. Entonces, esa fue como el primer proceso en la configuración. Muy bien, Stephanie, le agradezco mucho. Y entonces, la metodología para aprovechar a Stephanie es la siguiente. Pues yo simplemente les voy a explicar cómo se hace una auditoría de los aplicativos en funcionamiento, pero no le voy a hacer una auditoría a Stephanie. Simplemente ella me va a hacer un feedback de lo que yo voy comentando acerca de de cómo funcionaría una auditoría para este tipo de trabajo.
La auditoría en las aplicaciones en funcionamiento es una función, aquí. Yo creo que sí están viendo esta partecita. Por favor, me comentan. Sí, señor. Bueno, gracias. Sí. Entonces, en esta parte, una de las funciones de la auditoría es realizar una revisión de los aplicativos en funcionamiento, de las, como en el caso de AIRCO como tal, que así se llama la empresa de Estefan. Porque estas son las que están expuestas, es decir, en este caso puede ser este sistema de información de la marca Sigo, que son módulos como es el contable, las compras, los inventarios, la nómina electrónica, etcétera. Puede también una empresa que si se ser mediana tenga de pronto tecnología con algunos aparatos especializados, pero todos los aparatos especializados eh, eh, gen generan un sistema de información y lo basea en un sistema de información. Ese tipo de sistemas de información son auditables. Entonces no necesariamente tiene que ser una contabilidad, pues hay muchos sistemas de información que son producto de algo, de otro tipo de tecnología. Y hay empresas medianas que ya lo tienen, es decir, esto de la industria 4.0 y 4 y 5, algunas empresas medianas ya los tienen ya muchos equipos ya bastante sofisticados los tienen. Entonces, pues eso también es susceptible de auditar. Eh, el objetivo de la auditoría en aplicaciones en funcionamiento es evaluar la efectividad de los controles existentes. Nosotros hemos venido hablando de los diferentes tipos de controles y sugerir algunos, recomendar, no diseñar nuevos controles, de tal forma que se puede minimizar el riesgo y fortalecer el control de dichas aplicaciones. Todas las empresas, todas las empresas, el concepto de proceso es que tiene tres partes. Lo que son la entrada, que vienen siendo los datos, el proceso como tal, que es el procesamiento de los datos, y la salida. Y los procesos tienen unos subsistemas, como es el caso de que posiblemente las compras sea un proceso que alimente la contabilidad, que es otro proceso. Igual como en toda la empresa como tal, eh, es como sistema, como concepto sistémico, pues es alimentado por un proceso alimenta a otro. Y en los sistemas de información pasa lo mismo, y más ahora que son ERP, que son sistemas de información integrales. Entonces, aquí vamos a hablar de estos tres aspectos que funcionan en un proceso. Es decir, eso es un estándar como tal dentro de la conceptualización de proceso. Entonces, para revisar los controles de una aplicación debemos tener en cuenta estos tres enfoques, estas tres actividades que debe realizar un sistema de información para poder producir información que la empresa requiere para la toma de decisiones y control de las operaciones. Entonces, iniciamos con todo lo que es la entrada como tal. ¿Cuáles son los controles que se deben establecer o cuáles son los controles que tiene un sistema de información o también la parte donde está ubicado el control que sea transversal el sistema de información y afecte también la parte administrativa? Entonces, los controles en el ingreso de los datos son preventivos, que es lo que hablábamos hace unas horas sobre los controles preventivos. Entonces, la mayoría de los controles que tiene un sistema de información en la entrada son preventivos. ¿Por qué? Porque se trata de evitar errores para que ingresen al sistema como tal. Por lo tanto, se deben ajustar los datos introducidos a patrones de formatos, estructuras, como ya habíamos hablado, fechas, que sean válidas, sobre la misma razonabilidad de la información como tal. Entonces, la pregunta que yo le tengo a Stephanie es, la primera etapa cuando yo compré ustedes compraron el sistema, comenzaron a parametrizar
y para unos procesos como es la parte contable, compras e inventarios. ¿Qué es lo más básico y fundamental que ustedes tuvieran en cuenta para asegurar que esos controles funcionaran bien? La escucho, Estefan. Sí, mira, lo primero, como inicialmente les dije, que es la configuración inicial, fue la depuración de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de inventarios, se tuvo que especificar bien esas cuentas de inventarios, como manejamos tanto materia prima como accesorios, producto terminado, productos en proceso, ya que el mismo sistema nos permite hacer como un ensamble del producto. Entonces, el primer proceso ese fue establecer bien esas cuentas, porque ya al momento de yo tener que ingresar cada producto a sí mismo, sea accesorio o materia prima, asimismo le tengo que asignar esa cuenta de inventarios. ¿Cómo- Entonces, Ustedes ujú, ustedes antes de comprar el sistema, tenían todo lo hacían manualmente. No sí, importa, yo llamo manualmente también alguna herramienta, la utilización de la herramienta Excel, sí, aunque exacto. donde yo no quiero ser tan atrevido porque muchas veces se pueden diseñar aplicativos en Excel, pero llamémoslo manualmente, existían algunos formatos manuales y que se acoplaron al sistema o ustedes se acoplaron más bien al sistema y tuvieron que los formatos manuales desecharlos como tal. Em, o sea, la contabilidad se manejaba, primero se organizaba de una manera el documento físico, como separar esa parte de materia prima, accesorio, em, y lo que va en producto de proceso. Y asimismo se alimentaba en un Excel para llevar pues un control. Pero eso les Yo sirvió a creo, ustedes en el momento de hacer la parte de la implementación. el Excel, Sí. para algunos soportes sí, para otros no. O sea, ya como de contablemente ya hay unos documentos no nos servían, nos tocó modificar, por decirlo así, cambiar de proveedor, por decirlo así, porque hay muchos documentos que ya no se podían manejar contablemente. Entonces, toda esa parte tocó reorganizar mucho, pero creo que fue fácil adaptarnos al sistema. O sea que esos documentos, fuentes, llamémosle que son originarios en el momento de comenzar a capturar cualquiera de estos procesos, esos realmente no fueron utilizados y que, y que el sistema se adaptara a ellos y que Ujú, es decir, un formato tiene una secuencia, un ujú. formato físico tiene una secuencia donde yo voy guardándole, cuando voy digitando la información, inicialmente por lo menos. Eso realmente ustedes no terminaron no teniéndolo en cuenta para nada. Sí, exacto, para Que nada. eso para ti ¿cómo lo vistes en el momento en que te tocó de hacer eso? ¿Eso causa de pronto alguna incertidumbre de que tú de pronto no estés grabando información que tú lo tenías contemplado en los formatos Ujú. manuales? Sí, claro, porque de todas maneras hay como un descuadre, por decirlo así, en la parte contable. Entonces, sí, claro, me afectó. Ujú. Cuando comenzaba el sistema, los sistemas son muy robustos hoy en día. Si digo es una un sistema robusto, realmente es bastante. Es interesante, realmente la calidad de él es bastante alta, pero de todos modos, eh, cada vez que tú estás grabando información, hay mensajes que te van ayudando para poder que tú puedas orientarte a que cuando estés grabando la información que sea coherente. Por ejemplo, en el módulo de las de compras y de venta,
no hay como poner ese límite entre lo que yo podría ingresar en una factura de compra, una orden de compra, a lo que yo que podía ingresar en una factura de venta para darle salida ya al producto ensamblado o fabricado. O sea, en ese caso, el sistema sí me permite colocar en una factura de compra un producto de venta y viceversa. Entonces, en ese caso, no puedo llevar no puedo como prevenir de pronto un error de digitación que de pronto no se revise o no se audite. Entonces, y no ¿Cómo hay hay, como en la configuración como para, como te digo, como ponerle como un límite a cada comprobante, de acuerdo a esa cuenta de inventario. hay diferentes procesos y la empresa está en proceso de crecimiento? Ujú. Eh, ¿Hay restricción de acceso de los usuarios en las diferentes Sí, opciones del aplicativo? sí, sí. Cuando se hizo la configuración inicial, de acuerdo pues al rol de cada trabajador, su actividad, en cada módulo, en cada usuario, perdón, se le asigna el rol. Entonces, la persona que va a manejar el inventario, eh, el sistema pues obviamente me permite restringirle ciertos procesos o o visualizar cierta información del sistema. Y Entonces, eso estos, se hizo en un inicio. hay una parte muy delicada que es eliminar registros, eliminar Ujú. transacciones. Todos Sí. tienen cada uno de los usuarios tienen esa posibilidad de borrar se eleva a un nivel más alto el hecho de que podamos eliminar alguna información. Sí, no, ese proceso solamente está asignado para, por decirlo, el usuario administrativo. Solamente los usuarios administrativos y obviamente dentro de un rasgo más alto, pues en las áreas de la empresa. Ujú, En la parte de todo lo que es información de las pantallas, llamémoslo así, de los formularios que aparecen en cada vez que tú escoges una opción, ujú, todos, algunos datos son obligatorios. Cuando tú estás capturando la maestra de materias primas, ujú. ese que son una serie de artículos de diferentes, hay algunos que son obligatorios porque precisamente de eso se trata, de que de pronto, si tú no metes ese dato, no puede grabarse el registro. Hay algunos que son obligatorios o él omite eso, y que tú hayas observado eso. No, se pueden configurar algunos campos obligatorios, como por ejemplo lo que comentaba inicialmente, el centro de costos, para saber si esa materia prima corresponde al producto fabricado o en este caso al área de mantenimientos, que para nosotros es importante tener un reporte y análisis de información de esas dos áreas muy separadamente. Uno cuando está en este medio Mm. de diseño, de desarrollo, pues uno dice que es elemental saber de que los campos deben tener un formato como tal. Ujú, Pero resulta que muchas veces hasta como decíamos, como les explicaba inicialmente, hasta los mismos programas eh, SAP robustos, muchas veces el usuario se ingenia meterle datos a ciertos campos que no son ujú. competentes a él. Eso puede suceder allá en tu sistema. Puede llegar el momento en que tú, por decir algo, en un campo texto, tú llegas y sabes que si lo colocas entre comillas, él te va a colocar, tú le puedes colocar un número, aunque esté No, entre comillas. no. Los campos que son numéricos solamente deja escribir numéricamente, igualmente como en la fecha, solamente ya viene para desplegar allí un calendario y tú Pero los seleccionas alfabéticos, si yo la... estoy sí, yo sé que en el campo numérico donde esté la cédula del Ujú, proveedor o del cliente, pues sí, ujú. ahí va a haber un número. Ahí no se le puede meter un texto porque
Pero en los campos donde son, por ejemplo, alfanuméricos, alfabéticos, por ejemplo, tú puedes, entre comillas, colocar un valor. Sí, algunos campos sí, sí me Y, dejaría. pero eso sí es consistente. Es decir, si yo estoy metiendo el nombre Ujú. aparezca 16 253 860, ¿tú crees que eso es una información veraz, confiable? No, obviamente no. Dependiendo, creería allí en lo que se vaya a digitar. Por ejemplo, si es el dato de un tercero, no, no sería coherente de pronto la información del nombre o una razón social de una empresa. Pero, por ejemplo, en la descripción de un producto, si de pronto el documento que me exige el proveedor o el cliente tenga que digitarle alguna información numérica en ese campo, pues sí, sí me permitiría hacerlo. Eh, Dentro de los módulos que ustedes adquirieron, hay algunos con campos numéricos o de fecha que puedan implementarse controles de límite o racionabilidad como tal, para asegurar que verdaderamente estén dentro de esos límites. Por decir algo, lo que yo pregunto es, dentro de una orden de compra yo puedo colocar una fecha que sea de fechas anteriores, es decir, enero, febrero, sabiendo que ya estamos en abril. En ese caso, tendría que hacer un cierre contable para evitar de pronto poner una fecha anterior, o sea, que no se vaya a afectar movimientos anteriores de anteriores periodos. Pero si es posterior, allí no hay como tal una restricción. En este sistema no la hay. Como es susceptible de que uno ingrese información, porque el usuario a veces se vuelve ducho en el alimentar la información y y va adquiriendo algunos hábitos que no tienen sentido. Hay pistas de auditoría que yo pueda llegar y decir cuando quede si yo grabé de esta tabla maestra o de este movimiento, yo puedo Ujú, sacar un listado o consultar o a sacar un informe en PDF que me ujú, permita ver realmente eh, quién hizo esa transacción, qué fecha, qué hora y cuál ujú. es el valor del campo y dónde se realizó esa transacción. Sí, sí, allí cuando se va a realizar un documento siempre está el nombre del usuario que lo realizó, la fecha y el sistema como tal también permite sacar un reporte eh, de los comprobantes que se realizaron en una fecha y ese usuario que lo realizó y la descripción de todo lo que él digitó. Ujú, Eso se llama log de transacciones del aplicativo, que me parece muy bien que lo tenga, pero eso ujú. es revisado. Es decir, a pesar de que estamos hablando hoy, ¿sí se revisa eso? ¿Sí revisan? ¿Sí lo revisan? ¿O realmente no hay tiempo? No, en estos momentos no hay tiempo, pero sí es un proceso que se tiene que empezar a auditar. O sea, es que venimos con un atraso, pero sí ya se está empezando a hacer una revisión de todo, de toda esa información para poder pues continuar bien en marcha. Cuando uno está metiendo en alguna parte del proceso contable o de compra o de nómina o de inventarios, cuando uno está, él valida que exista esa materia prima, que exista esa cuenta, que exista ese empleado, que Ujú, exista ese proveedor, que exista, bueno, es, ujú. es, le ha sucedido de que cuando aparece, dice, oiga, pero ¿cómo así? Si este es 16253, yo siempre he sabido que se llama Federico Donés, ahora aparece como Pepito Pérez. ¿Ha pasado eso? Al No, no validar, nos ha tocado. Pero de pronto en la parte de la nómina, como al ingresar toda la información de tipo de contrato de un trabajador,
ponerle una fecha de fin de contrato. Por ejemplo, así yo no haya, por ejemplo, realizado una liquidación de contrato en el sistema como tal en la nómina electrónica. Si yo voy si esa persona trabajó hasta determinado periodo y al siguiente periodo yo voy a liquidar esa nómina, pues ya él no me la va a tomar, así yo no haya hecho de pronto un proceso de liquidación de contrato. Entonces ya, Cuando uno, por eso en estaría. una, sí, en un aplicativo existen unas tablas maestras, que es las que alimentan eh, el sistema como tal. Y cuando yo estoy haciendo hay una pantalla de transacciones, es alimentada por diferentes tablas maestras. Cuando yo tengo de pronto una de esas tablas maestras, yo llego y entro, como tiene la posibilidad de crear, modificar y eliminar, y yo puedo eliminar sabiendo de que hay unas transacciones detrás de eso, yo puedo eliminar, el sistema me lo permite. No, el sistema no me lo permite. Ya tocaría configurar nuevamente ese concepto e inactivar el que fue errado, por decirlo así. Pero no me permitiría borrar toda esa información que está cargada de eso, no me tocaría como hacer un reproceso de eliminar todo lo que está amarrado a esa cuenta, por decirlo así, y volver a hacer todo durante el periodo que pues se generó como esa relación de información. En la parte por ejemplo, en el caso de, de, de compras, inventarios, como uno maneja eh, un grupo de información, o sea, de registros, Ujú, en una determinada fecha, yo le defino como un lote de transacciones. El ujú, sistema me asegura que ese lote yo no puedo repetir de nuevo ese lote, es decir, él me aseguró de que, por ejemplo, él le puede dar un número a ese lote de transacciones en un determinado periodo. ujú. Es posible, si lo hay, si existe esa metodología en los sistemas SIGO, es posible que yo pueda, por equivocación, volver a grabar ese lote de información y me le dé otro número, No, realmente que, o no funciona que ujú, en la metodología de lotes. de lote, no, no, la Todo, verdad, no. todo es Tendría que online, mirar mi configuración, pero no, sí, todo es todo como es online. online, es decir, es inmediatamente voy grabando y se va actualizando. Se va actualizando, exacto. Ujú. Sí, se hace como inmediata el proceso. Bueno, entonces voy a mirar aquí con los compañeros de aquí de la conferencia. ¿Alguno tiene alguna pregunta, por favor, para que aprovechemos estos conocimientos y que, a ver, Jason, gracias, Jason, muy amable. Buenas noches. Yo Sí, tengo una Jason. pregunta porque, pues, casualmente esta semana tengo auditoría. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las herramientas que no me permiten discriminar por roles? O sea, los servicios o las aplicaciones que tienen una única cuenta de administrador, pero que por diferentes motivos la compañía requiere que tres, cuatro o hasta cinco personas tengan acceso a dicho servicio. Bueno, Stephanie, a ti te puede suceder de que, por ejemplo, en el caso de compras vayan varias personas que Ujú. puedan acceder al sistema. No, en este caso solamente una persona. Porque es que, de todos modos, como bien lo decía Stephanie, los aplicativos, todos los aplicativos deben tener unas pistas de auditoría. Ujú, Y por decir algo, por política de la empresa, ese mismo módulo pueden accederlo varias personas. Eso sucede mucho, por ejemplo, pues, de acuerdo a mi experiencia en el sector de la salud, porque en la parte de admisiones pueden haber varias personas admitiendo, ¿sí? Y entonces
se le da permisología a esa persona para que entre al módulo de admisiones. Entonces, pero el solo hecho de la parte del control preventivo, cada uno tiene su login y tiene su contraseña y pues su usuario y su login. Entonces, eso hace que cuando nosotros como departamento de sistemas, que no teníamos auditoría, pero le hacíamos control a eso, porque, porque la gerencia nos pedía ese tipo de cosas para evitar algunos problemas que se detectaron en cuanto a la parte de admisión de pacientes. Había unos controles y nosotros sacábamos los listados y verificábamos, Jason, la verdad es esa. Y cada uno tenía un rol, pero nosotros sí lo permitíamos, el aplicativo sí lo permitía hacerlo. No sé Claro, si... entiendo, ¿no? O sea, generalmente los aplicativos permiten tener subcuentas o roles. Sí, Y como decía el compañero, pues bueno, habría que hacer una gestión de eventos y demás. Pero digamos, si por un tema de licenciamiento, por costo, porque no todos los aplicativos permiten crear roles. Yo manejo aplicativos que no me permiten algunos crear roles. Entonces, digamos, si por un tema de costos yo requiero que dos personas ingresen con la misma cuenta. con la misma cuenta. No, Exacto. no, con la misma cuenta. No, no, no. Sigue, Jason. Ahí, Con el mismo usuario. con el mismo usuario, con la misma cuenta. Es decir, allí no se sabe quién hizo esa transacción. Cualquiera de los dos puede decir, no, yo lo hice, no, yo no lo hice. ¿Puede suceder eso, Jason? Exacto. O sea, es ahí donde No, la está la verdad es duda. que no, yo ahí el control es ineficiente. Pero Sí. pueden colocar bloqueo de pantallas, perdón que me como No, que sigue, Dora, de eso se trata. no tenga acceso, o sea, sí, por lo menos nosotros sí, no le permite abrir como más de dos pantallas. Entonces, si va a ingresar con el mismo usuario, pues de una lo bloquea. Podría ser. Bueno, no, pero es que el problema es que tiene todo el nivel de, pues sí, imagínese, él se sabe la contraseña, se sabe el usuario. No, el sistema no va a detectar de que son dos personas, a no ser que no, tampoco, porque ya desde el punto de vista de biometría tendría que ponerle la huella digital o el iris del ojo, cualquier cosa, pero ya son dos usuarios diferentes. Pero tener los mismos datos, tener los mismos contraseñas y usuarios, no, el sistema no va a detectar no, muy difícil. Es muy difícil, la verdad. Por eso, pero eso me implicaría una no conformidad, una acción de mejora o... No, si eso sucede en ese sistema de información y yo lo detecto como auditor, yo sí lo coloco como una no conformidad. Sí, yo sí lo coloco, a no ser que cuando esté en la discusión del informe, usted me dé los argumentos muy sólidos desde el punto de vista financiero, desde el punto de pronto hasta desde el punto de vista confiabilidad de las personas que usted le delegó ese tipo de trabajos. De pronto ahí el informe de pronto soy mucho más asequible a esta no Dependiendo conformidad. también de la herramienta, o sea, de qué tan susceptible sea para el funcionamiento de la compañía. No, para mí es un riesgo altísimo. Para mí, como auditor, es un riesgo altísimo si está sucediendo eso. Es un riesgo muy alto de que, además, ahí no hay quien responda, porque son dos. A no ser que, sí, imagínense, ya son dos personas que si de una u otra forma hay de pronto hay un accidente, llamémoslo así, eh, yo le digo, no, yo no hice eso. Y el otro también, yo no hice eso. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para poder resolver quién es el responsable? Entonces, tocaría que ser como ese pasaje de la Biblia. A ambos se van. ¿Usted qué dice, Jason? Vale, no, es que justo estoy tratando de organizar eso porque, o sea,
no se trata de mentir, de mentirle al auditor y decirle, no, es que solamente tiene acceso una persona cuando realmente tienen acceso dos. O sea, Sí. no estaría haciendo nada. Sí, Entonces, por ejemplo, no sé, activar un factor de autenticación doble o triple y llevar un registro por aparte, ya un poco más manual o buscando la forma de automatizarlo, o por días o por franjas horarias, y que ya sea, por ejemplo, una persona externa o yo en este caso, que tenga control de en qué momento llegó el código de verificación del segundo método de autenticación. Porque, o sea, si no, ya entraría entonces en un tema de costos, porque si es un tema ya de dinero que no tengo para 3, 4, 5 licencias, pues venga, pensaba manejarlo así. si yo fuera gerente, yo voy a hacer el papel de gerente y evalúo ese riesgo. Los costos comparados a las posibles de daño de la información por una u otra razón. ¿Hasta qué tanto sería que si llega a suceder algo versus el valor de la licencia, esas implicaciones? Yo puedo valorar eso. Yo le pediría a usted, Jason, que como gerente le digo, valóreme eso, Jason, por favor. Valóreme si el comprar 5 licencias, 2 licencias más, 3 licencias, es mucho más, está por debajo del costo del beneficio de tener esas 3 licencias, mejor dicho. Costo-beneficio, mejor dicho. Costo-beneficio. Miremos el costo-beneficio. Ahí la información no es tan importante comparado al valor de la licencia. Jason, eso yo le preguntaría yo como gerente a Claro, usted. es que esto no se puede hacer en un repositorio digital, por decirlo así. Pues primero porque ningún repositorio digital en la nube tiene lo que yo estoy diciendo, una única cuenta, un único usuario. O sea, sería para una aplicación un poco más, por ejemplo, a ver, un envío de correos masivos. Pues no es el ejemplo adecuado, pero podría pasar. Entonces, correos de email marketing, por ejemplo. O sea, Sí, donde se envían promociones y demás, y no hay información sensible ni de la compañía ni de mis clientes. sí. Entonces yo podría, no sé, asignar a alguna persona de algún área y decirle, vas a utilizar esta herramienta, Bueno. o sea, a eso es que yo me No, refiero. O sea, no. naturalmente, algo que implique que alguno de los 3 pilares del CID se vean afectados, pues naturalmente no, porque pues va a pasar lo que usted está diciendo y el auditor pues me va a decir no. Y Bajo esas consideraciones, no, yo no tengo ningún problema. Como auditor decirle, no, ningún problema. Si vamos a utilizar una misma cuenta para hacer email marketing, no, yo con un solo cuenta le pago a esa empresa especializada de email marketing una sola licencia y si hay 2 personas en el mercadeo, le digo, no, usted mande un grupo de clientes y usted, o por lo menos decirle a 2 vendedores, vea, ayúdeme con esta promoción de email marketing y capture 50 clientes que tienen clientes potenciales y usted otros 50 y listo. Y yo le doy la misma clave. Ahí no hay ningún problema. No, yo no le hago ningún problema. Ahí sí. Pero si es un aplicativo de tesorería, no, es que es obvio. si es un aplicativo de inventario, no. Es un aplicativo como de compras que pasa, mire, yo considero de que hay ciertos procesos de misión crítica, por eso es que es bueno tener el concepto de mapa de procesos, para poder saber realmente a dónde debe ser el nivel de permisología. Si yo diseño el mapa de procesos, me sirve para eso, para poder saber de qué la información, de qué nivel está de importancia. Entonces, yo, por ejemplo, ese caso, sí, no, yo no le digo, si usted a mí me dice que en compra, no, porque a mí yo cuido las compras, yo cuido los inventarios, como gerente yo cuido las compras y los inventarios. Eso sí, póngale la firma. Yo como gerente siempre, a mí me ha preocupado las compras y los inventarios, obviamente las ventas,
¿Por qué? Porque es que esas tres me dan a mí el costo de la mercancía vendida. Vale, bueno, muchísimas gracias. Si tenía esa dudita, pues, Muchas no, gracias, no. Jason. Muchas gracias. Continuamos entonces. ¿Alguien más quiere aportar a este proceso de aprendizaje? ¿Alguien más? Continuamos entonces. Bueno, entonces está esa parte, ¿no? Ya para entrar otra vez en contexto, lo que estamos haciendo es de que existe esta metodología para hacer auditoría en aplicativos en funcionamiento. Existe este tipo de auditoría en donde estamos enfocando los controles de entrada, los controles de proceso, que es los procedimientos que hace el sistema, y el proceso de salida. Y lo que estamos haciendo con la empresaria Stephanie es eso, es llegar y qué hace en la realidad un sistema, una empresa, cómo puede cómo puede aplicar los controles dentro de su gestión como tal. Ahora está la parte del procesamiento, es decir, yo ya he metido todos los datos, por decir algo, estoy haciendo compras, he metido todas las materias primas, los proveedores, ¿cierto? Y he metido los requerimientos. Ahora, ¿qué hace el sistema internamente? Entonces hay unos controles como tal, como es en el ingreso de los documentos fuentes para su procesamiento o en la generación de documentos. La aplicación debe asignar números consecutivos con el fin de llevar un control de dichos documentos y producir informes de documentos faltantes para la identificación y análisis de los usuarios. Eso sucede, por ejemplo, en la parte de contabilidad. Stephanie. En la parte de los consecutivos de los documentos, en la configuración. Sí. Él va a generar un número consecutivo. Sí, él me genera, siempre y cuando yo lo configure que todo debe ser consecutivamente. O sea, lo puedo hasta configurar de que pueda editar, que se pueda modificar, pero en este caso todo lo manejamos así mismo para llevar un control de que sea en orden consecutivo. Lo mismo de los reportes, ¿no? Todo me lo saca con número consecutivo. O sea, reportes pues de cuentas contables o todo me lo saca enumeradamente. La contabilidad siempre ha existido el balanceo, por eso se llaman balances. Balances es porque las sumas deben ser iguales. Ujú. En los otros aplicativos hay ese tipo de balanceos que me permitan tranquilamente ir grabando la información y saber que un determinado total, eso lo comparo con otra cifra de control y me diga, voy bien. La verdad es que sí, ciertos controles que me permiten a mí como usuario decir, grabé la información correctamente, ese tipo de balanceo en otras aplicaciones, porque en contabilidad es obligatorio. Yo no puedo Sí. llevar una contabilidad descuadrada, eso sí no puede ser. Ujú. Pero en otros módulos como el de nómina, compras, por ejemplo, el de nómina tiene que tener unos balanceos, ¿no? Ujú. ¿Sí lo hay? ¿Sí lo existen? ¿Sí existen? ¿Y eso les sirve a ustedes? ¿Lo utilizan, ese tipo de controles? Pues como tal el sistema sí puedo generar ese tipo de reportes y claro que nos serviría, pero como tal que se le haga en estos momentos un proceso de análisis de esa información, no. No, ok. Cuando uno está haciendo un proceso largo, ¿ustedes hacen procesos largos? Es decir, que queden en procesamiento, es decir, que ustedes digan, voy a, por decir algo, liquidar la nómina Ujú. y que entre en un proceso y que el sistema le diga, estoy procesando la nómina. O posiblemente yo estoy metiendo, bueno, lo que pasa es que ustedes no tienen facturación, donde estoy metiendo unos datos y yo ya le doy enter para que grabe y aparezca un mensaje donde dice si, registros grabados o estoy grabando o ya no, realmente es tan rápido, tan
tan online el sistema de que a medida que usted va grabando va diciéndole, o usted se va enterando, o es silencioso el sistema, llamémoslo así. No, por ejemplo, en la parte de facturación, y yo creo que eso depende también a veces mucho de la conectividad del internet, más que todo para hacer un programa de la nube. Por ejemplo, la factura contable es pedir un código QR y enviarse pues a la DIAN. Y él me tiene que mostrar allí cuando esa factura ya ha sido aprobada o enviada o recibida por él, en este caso por el de la DIAN. Que ya el proceso que yo seguiría después sería enviarle esa factura que ya está aprobada al cliente, que sería el proceso final. Ya. Los sistemas cada día son mucho más automáticos y la contabilidad cada vez es más automática. Pero la pregunta que yo le tengo, ¿hay procesos de cierre? ¿Siguen habiendo procesos de cierre la contabilidad que usted tiene? Sí, Ustedes claro. compraron un paquete donde hay proceso de cierre, es decir, yo debo, que no debe haber ningún documento sin procesarse completamente ni transacciones pendientes en el archivo de suspenso. Sí, claro. Sí, claro, y el mismo sistema también, obviamente me permite hacer ese cierre contable en un determinado periodo. Y eso sí, obligatoriamente sí se hace. Cuando yo tengo un sistema ERP, llamémoslo así, a pesar de que apenas hay cuatro módulos, eh, permítame de que yo utilice el término ERP. ERP son sistemas integrados, ¿cierto? Pero obviamente requieren de muchas otras cosas, pero cuando hay un sistema integrado como el de ustedes, y yo grabo, por ejemplo, las compras, yo puedo validar en contabilidad de que lo que hice en compras se vea reflejado en la contabilidad y es decir, yo como usuario vea de que en contabilidad sí verdaderamente se ve reflejado esas compras, ese concepto de compras. Sí, sí, claro. Pero, Revisando. pero yo tendría que ir al contador, a hablar con el contador, o usted tiene la posibilidad como usuario de revisar eso, de poder revisar eso, si todo el proceso de compras lo subió bien al sistema contable. Pues en ese caso podría hacer un reporte, bueno, yo porque tengo el conocimiento de hacer un balance, de revisar ese balance de comprobación de cuentas versus las compras que se han realizado a Pero una cuenta. ese recurso para cuestiones de asegurar que yo el usuario de compras y simplemente para yo asegurarme de que todo y que no me faltó nada, ¿yo lo puedo tener o tengo que esperar a que a mí el contador me dé esa autorización? No, en este caso, como en la parte de administración, tendría yo la opción de poder tener ese reporte y hacer la comparación. Ujú. Bueno, entonces aquí estos son los controles que ahí a grosso modo se establecen en un proceso, en la parte del procedimiento de un sistema de información. Entonces voy a preguntarle aquí a los compañeros si hay alguna pregunta en esta etapa, en esta actividad del concepto estándar de proceso, de un proceso llamado sistema contable o de un aplicativo. Entonces les agradezco a ver, ¿quién alza la mano? ¿Quién alza la mano? Antes de que se vayan, por favor, Andrés, Hola, profe, yo. a ver, Ahora. Gora, gracias. Profe, una pregunta. ¿El sistema tiene la forma de, digamos, como es una empresa de producción, de decir si un ítem, bueno, un producto tiene varios componentes, entonces el sistema me tiene como decirme que efectivamente cuando hice la entrada de almacén o la entrada de producción, el ítem me quedó como compuesto con todos los ingredientes o con todas las partes que lleva el producto terminado? Pues si quiere contestar, Stephanie, contéstelo Gracias. porque pues ahí estamos hablando de producción, ¿no, Dora?
Sí, señor, en el ejemplo de la empresa de la señora. Sí, Stephanie, si quiere, conteste porque realmente usted sabe más que yo sobre Pero el área de... Que cuando, sí, sí, lo que pasa es que hasta donde yo veo aquí lo que usted me ha dicho, ninguno de ellos tiene el módulo de producción. ujú, ¿Hasta dónde este sistema llega a por lo menos tener listo para que la información el día que llegue el sistema de producción haga esa explosión de materiales, que es lo que yo le entiendo a doña Dora, esa ujú. Sí, explosión de materiales, esa parte? y que cuando se haga el inventario, digamos, no es que sobró o faltó, sino que digamos que efectivamente se hayan descargado todas las partes o que el inventario, pues obviamente va a poder tener diferencias, pero digamos como conciliable, no que de pronto un producto quedó mal ensamblado o algo así. Lo que Ujú, sucede, Stephanie, lo que sucede es que como la parte de producción es manual, ujú. aunque existe formatos para poder llegar y planificar la producción, pues es manual, sí, es manual. Entonces, eso se tiene manualmente, por lo tanto, información acerca de eso no hay mucha, o si la hay, está en un medio como el Excel, ¿cierto, Y Stephanie? es que ese proceso en estos momentos, valga la redundancia, está en proceso eh, para poder pues instalarlo, manejarlo por medio de ese aplicativo. Pero sí como tal, en la parte de allí del inventario, o sea, todos los productos que se van a inventariar, se le hace el proceso de ensamble y ya pues en ese caso sí nos tenemos nosotros como aparte esa información, no como tal en el sistema, o sea, se maneja con esa información ya de conocimiento de la persona que vaya a hacer ese proceso de ensamble, de poder pues hacerlo de acuerdo con las cantidades exactas y ya sea de materia prima o otro tipo de accesorios para hallar pues salida a ese producto. Sí, Ujú. lo que sucede es que en el área de producción es el área mucho más compleja que hay, a pesar, Ok. sí, la verdad es que la parte más compleja y más cuando son productos tan especializados, Sí, sí, aunque aparentemente parece ser que fueran sencillos, pero son muy especializados y que por especialista. una u otra forma hay unas modificaciones, porque de Ujú, pronto uno dice cabina extractora de gases y humos y uno puede llegar y decir, esto está estandarizado, ¿cierto? ujú, Y los costos están estandarizados, pero de pronto por ese mismo valor agregado que quiere darle la empresa desde el punto de vista mercadeo, le puede decir a ese cliente, mire, esa cabina extractora de gases y humos, ujú. le vamos a colocarle, se lo vamos a instalar en este sitio y lo vamos a acomodar para que usted esté también cómodo en tener esa cabina ahí. Y eso Ujú. requiere de que de pronto cambia un poco La los capacidad. estándares de fabricación. ¿Sí me comprende, doña Dora? Sí, señor, muchas Entonces, gracias. no, pero en todo lo que quiero decir es que Ujú. diseñar eso tiene que ser casi a la medida. Entonces ya tocaría que ir a consigo y explicarle realmente cómo quiere el usuario, a IRCO, llegar a que le hagan todo un plan de producción, toda esa parte de la planeación de la producción que se llama explosión de materiales y la parte, se la hagan casi a la medida, casi a la medida. Ese es lo complejo que tiene este tipo de fábricas de producción. No son procesos casi, sí, el proceso como tal puede ser estandarizado, pero el fabricar un producto como tal, hay algunas cositas que lo hacen diferente, entonces hay que mirar desde el punto de vista costos, ya no hablar de costos estándar, sino costos por proyecto. Ujú. ¿Sí? ¿Sí, Dora? Entonces, cuando ya se habla de eso, ya hay que adaptar mejor el programa de producción. No sé si Dora me comprende. Sí, señor, muchas gracias, profesor. Bueno, entonces continuamos y para terminar,
vamos a terminar con la parte ya de lo que son la salida del proceso, que es lo que quería Dora. Sí, es decir, fíjense que también en un área de producción hay una salida, que cómo es el producto como tal. Hay unos insumos, se fabrica y hay una cabina. En los sistemas también hay un producto terminado que viene siendo la orden de compra, los estados financieros, los informes financieros, los estados de resultados, el análisis de una determinada cuenta, en los inventarios, los saldos de los inventarios, el punto de reorden, cómo están los inventarios, la valorización misma de los inventarios, y en la parte pues de compras, la orden de compra. Entonces, ahí esa parte son por lo regular o listados, reportes o consultas por pantalla. Y eso ahí es donde realmente uno se da cuenta de la eficiencia en cuanto a la parte de los procesos de los controles de entrada. Entonces, lo primero que es con parámetros específicos, generar reportes por excepción donde se identifica aspectos como cantidad, poco frecuentes, transacciones que no cumplen con políticas definidas en la compañía. Estos reportes deben ser analizados por el jefe de cada usuario. ¿Eso lo suelen hacer ustedes? Que el sistema te saque es decir, que te ayude, que haga una auditoría implícita, llamémoslo así. Ujú. Sí se puede, hay reportes de eso, que de pronto te diga, mire, por decir algo, para que me entiendas mejor, si sacas del inventario, ¿cuáles están por debajo del punto mínimo? Por decir algo, que el sistema te diga eso, que te saque ese tipo de reportes. ¿Sí los hay? No, pues que haya yo de pronto evaluado esa parte en la parte de reportes, no, no. De pronto que me saque el reporte como tal y ya se le haga un análisis aparte con la persona o el jefe encargado, pues ya es diferente, pero como tal que me lo especifique así como me dices, no. Ok. La parte de cuando tú sacas los reportes, por decir algo, todas las órdenes de compra, hay una, como son un listado de 1, 2, 3 hojas, Ujú. al terminar los reportes te indica de que hasta ahí llegó la información, Sí. ¿eh? ¿Y cómo Ujú. lo indica? Saca yo le escuché a Yesenia ahora Una algo, numeración. no, como una impresión especial, Una marca. donde una marca de agua, gracias, una marca de agua muy amable, ¿no? ¿O sí? No, pues no. Es decir, no se sabe si ese es el último registro impreso. Sí, exacto. O no, realmente no sabría decirte si. Sí, sí No, se no sabe. lo, no lo ha observado. Sí, ¿Perdón? Sí, sí se sí, sabe, sí que los tiene. Todos los documentos de Cívico tienen sí, fin de Jorge, documento y tiene sí, conteo de páginas. conteo de páginas también. Y te dice de tal página a tal página. Ah, ok. Ujú. Bueno, no. Entonces, Stephanie, pues te tiene que mirar a ver si esta versión que te compraste cumple con eso, pero es un estándar, es un estándar. Gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos aquí para concluir aquí. Los documentos, cuando se anulan, ¿se imprimen? No, nosotros no los imprimimos. En ese caso, pues si se llegara a imprimir de pronto por equivocación, pues se elimina. Pero Hay una política, no un control, sino una política respecto a que las otras áreas de la empresa soliciten reportes de lo que tú estás manejando, por decir algo. Hay una política
hay un procedimiento para poder solicitar ese tipo de peticiones No, con, no, con su no, respectiva justificación. no. Que se tenga una política, no, no la manejamos. Eh, ustedes no imprimen la nómina, ustedes consideran de que la nómina, cuando se manda esa transferencia al banco, pues yo lo considero como un título o valor, llamémoslo así. Sí. Esa parte, ¿cómo la controlan? Cuando ¿Cómo se se, envía la nómina, sí, cómo se controla esa parte de la transferencia de nómina por pagar? pues cuando se hace la liquidación de la nómina, lo que se hace es descargar el archivo plano eh, y verificarlo con lo que se vaya a ya ingresar al banco para ser cancelado. Se Ya, verifica. Ujú. ok. Igualmente yo hago como una liquidación aparte siempre de la nómina. En este caso, por lo que manejamos muy pocos empleados, entonces me da como para yo hacerla aparte de lo que automáticamente pues se liquida en el mismo sistema, como para llevar como para verificar, Ya. hacer verificación o Bueno, revisión. Stephanie, la verdad es que yo ya terminé contigo de evaluar de una manera rápida lo que tú haces y frente a este procedimiento de aplicativo en funcionamiento que hace un auditor. ¿Hay alguna pregunta para Stephanie o para mí respecto a esta metodología de evaluación de aplicaciones en funcionamiento? Diego, gracias. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Y perfectamente, muy amable, Diego. Cuénteme. Bueno, yo he prestado bastante atención pues al ejercicio que tanto el profesor como Stephanie pues nos han compartido y desde mi punto de vista pues he notado algunas deficiencias, ¿no? En el control de la información que puede llegar a ser, digamos, algo riesgoso para, digamos, el funcionamiento de la empresa, Sí, señor. porque hay información que es sensible y, digamos, está expuesta a que se pierda o a que sea de conocimiento de público, ¿sí? Entonces, cuando se surte un proceso de auditoría y se detectan ese tipo de anomalías y que al hacer el análisis uno detecta de que no es, digamos, por desconocimiento de las personas, de las implicaciones que tiene esas deficiencias para la empresa, sino porque la herramienta no ofrece ese control estricto en cuanto al manejo de la información. Ahí, digamos, procede cambiar de esa herramienta o qué hacer. Yo considero que muchas veces es más bien a fortalecer eh, la parte del usuario como tal, porque, a ver, de pronto, como decía Stephanie, hay veces las empresas pequeñas, medianas, y el caso de AIRCO, que es una empresa mediana, es el aplicativo genera demasiada información y tiene muchos controles, pero no se tiene del recurso humano para poder aprovechar. Y de pronto la parte directiva, de pronto por las mismas ocupaciones, delega en los usuarios, como el caso de Stephanie, toda la confianza en ella. Entonces, lo que hay que fortalecer es esa parte de los usuarios como tal para la utilización del sistema. Yo considero que, porque de pronto el sistema de pronto sí se adecua a la empresa. Obviamente que con el tiempo, Sigo puede tener otras versiones, ¿no?
y eso el compañero ahorita no lo puede indicar, que puede tener mucho más, hasta la misma Stephanie nos puede decir, si yo llegase a ir creciendo y a tener la posibilidad de tener usuarios que puedan manejar toda la información y tener el manejo del aplicativo, de pronto eso hace que se fortalezca también el sistema como tal. Entonces, ahí, Stephanie, la pregunta también se la lanzo a usted también. El sistema como tal, ¿tú lo notas que es débil en ese sentido, o es que realmente de parte del usuario como tal hay una falta de tiempo, llamémoslo así, para el manejo completo del sistema? No, yo creo que el sistema brinda mucho soporte en cuanto a información que pueda ser confidencial, pueda ser pues guardada de forma segura, pero como dice, sí, la falta de personal nos ha llevado pues a nosotros de pronto a dejar de lado mucho esta parte de auditoría y control, que pues estamos en ese proceso de organizarnos y delegar bien como roles en los cargos de quién va a ser quién se va a encargar pues de hacer todo ese proceso, porque obviamente es algo muy importante. Pero como hemos venido pues finalizando todo este proceso de parametrización, em, ya ese es un proceso, un paso que sigue posteriormente. Pero Yo, creo que el sistema sí nos brinda, o sea, tanto en reporte como en confidencialidad, sí. yo, Sí, los tienen, y otros módulos de pronto a medida que crezca o se requieran más módulos, sí lo tienen. sí, sí los tiene, pero también de nada sirve que, por ejemplo, se monte el módulo de producción, por decir algo. Pero Sí. si no hay el personal que tenga, que esté, que el recurso humano que esté atento a Ujú, todo, a que no vaya a desaprovecharse el 100% instalado del aplicativo. ujú, Lo que sucede es que para mí eh, todo debe ser en un proceso de crecimiento y de desarrollo. ujú, Cuando la empresa crezca y tenga unos niveles de ventas y de producción, hay que pensar en que de pronto ya haya que evaluar y de pronto las necesidades sean otras. Entonces ujú. ahí sí hay que evaluar eso. Sí, Pero, claro. pero por ejemplo, de nada serviría si ustedes hubiesen tenido el capital para hacer la inversión de un SAP, por ejemplo. Le Ujú, hubiera sucedido lo mismo, la verdad. ujú, Creo yo, Diego, que eso puede suceder. Ellos pueden tener la plata para comprar un SAP, pero con la misma estructura organizativa que la hay, también incurrirían en los mismos errores, en los mismos deficiencias, llamémoslos así, del manejo de la información. Diego, ¿tú qué ujú. opinas? Bueno, yo hice también la pregunta porque digamos que yo pasé por esa situación. Sí, Eh, Nosotros cuando inició la empresa, pues teníamos una herramienta muy básica para llevar nuestra contabilidad y digamos que cumplíamos con los requerimientos de ley, pero no percibíamos que realmente fuera un beneficio para nosotros, ¿sí? Como empresa. Entonces comenzamos la búsqueda de un sistema que nos brindara mayor información para poder tomar decisiones casi que en tiempo real y estuvimos un tiempo consigo, pero veíamos que era una herramienta muy limitada. ¿Sí? Y pues nosotros no solamente queríamos medir la rentabilidad total de la empresa, sino llegar inclusive a medir la rentabilidad de cada proyecto, porque en ya. la medida en que uno haga esa medición más específica, pues eso le va permitiendo a uno ir puliendo cada vez más su estructura de costos y poder, digamos, afinar, eh, eh,
los proyectos, ¿sí? Para uno no correr el riesgo de que al final un proyecto no deje ninguna utilidad. Entonces, como esa herramienta no nos ofrecía eso que queríamos, nos cambiamos a otra herramienta en la cual pues hoy en día nosotros tenemos toda la información contable de la empresa, ahí se maneja la nómina, las órdenes de compra que le montamos a los proveedores, los pedidos, al final de la ejecución de cada pedido pues podemos mirar a ese pedido qué materiales se le cargaron, si hubo necesidad de, digamos, de hacer reposición de inventario, qué tanto sacamos del inventario, en qué niveles quedaron los, los, los inventarios de cada materia prima. O sea, es una herramienta muy completa y realmente el costo, pues desde mi punto de vista, es bajo para todo lo que nos ofrece esa herramienta. Sí, entonces, y la diferencia en precio con respecto a lo que pagamos en un inicio por Sigo no fue mucho, pero hoy en día estamos muy contentos con esta herramienta porque pues la producción no puede ir por un lado, por un camino y la contabilidad de la empresa por otro, no, toda la información tiene que estar amarrada. Sí, De que integrada. exactamente, cuando yo vaya a mirar los estados financieros de la empresa, pues eso me tiene que cuadrar con los niveles de inventario, cuadrar con la nómina, con todo. Y eso me permite, digamos, eh, aprovechar al máximo esa información que a veces por no tenerla a la mano, pues no nos resulta útil para el funcionamiento de la empresa. Aquí te están preguntando, Diego, ¿de qué sistema estás hablando? Elisa. Elisa, bueno, para que vean. Sí, es muy bueno. Diego, lo que sucede es que también todo depende de las necesidades que tenga la empresa. En este caso, Stephanie al principio nos decía que ellos, la necesidad en estos momentos es tener bien separados dos centros de costo, lo que es el mantenimiento y lo que es el área de producción. Ahora, más adelante, como tienen productos que son costosos, costosos en precio y costosos en fabricación, de pronto se piense de que se puede hacer una contabilidad por producto para poder verdaderamente saber ese concepto de mercadeo de cuáles son los productos que verdaderamente son rentables y cuáles no, y cuáles son los que verdaderamente simplemente son un enlace con los clientes. Entonces, la famosa matriz BCG. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen de que las empresas, dependiendo de ese tipo, hacia dónde quieren proyectarse, los sistemas de información comienzan a ser ajustados o simplemente se escala a otro tipo de sistemas de información. Estamos. Listo, Diego, te agradezco mucho tu participación. Stephanie, le agradezco mucho. Muy amable por habernos ayudado. Y No, a usted, Federico, muchas gracias. De todas maneras, me llevo mucha retroalimentación también. La verdad es que aprende uno mucho aquí. Mire que cuando uno interactúa con personas, uno aprende mucho. Gracias, Stephanie. Un abrazo, muy amable. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, pues yo sí quisiera dejar aquí esto y si alguien quiere cerrar esta capacitación el día de hoy, pues se lo dejo a su buen criterio, por favor. Los escucho. Y si no, pues buenas noches. Otra vez voy a volver a meter mi cucharada. Hágale, tranquilo. Estamos en proceso de aprendizaje. Es que lo que estaban hablando ahorita sobre el tema de las herramientas pues informáticas para los procesos, pues nosotros vivimos una experiencia similar, pero digamos que estamos en el intermedio, ni Elisa, pero hicimos un cambio. Nosotros iniciamos los procesos
de uso de herramientas informáticas para gestionar los procesos administrativos con Alegra. Sí. Y pues en el camino efectivamente pues se identificaron en algunas cosas que Alegra funcionaba al principio muy bien para las necesidades que nosotros teníamos, pero luego y en ese sentido pues aparecieron otras herramientas, entre esas pues Sigo, que en estos momentos es una herramienta que a nosotros pues nos cumple con las expectativas y los requerimientos que tenemos en términos de manejo de la información. Digamos que si lo comparamos desde el punto de vista de lo que es el soporte, podríamos decir incluso que Alegra, a pesar, tenía mucho mejor soporte incluso que Sigo, pero se quedaban cortas porque realmente no era un software contable, sino más un software con un perfil de gestión administrativa. Pero digamos que no hemos tenido la necesidad de cambiar de software contable porque digamos que conviven otra serie de herramientas que se tienen en nuestro negocio, como por ejemplo el centro electrónico de negocios, que es donde los clientes montan las órdenes de compra. Entonces se puede hacer un monitoreo y un seguimiento de esas órdenes de compra desde que se generan hasta que pues se atienden, con otras herramientas con las que convivimos, plataformas que están allí y por las cuales pues digamos que se incorporan dentro de los procesos. Entonces, lo que mencionaban ahorita los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, confirma de que efectivamente dependiendo del estadio que uno tenga como compañía o como organización, pues determina también cuáles son las necesidades de software que requiere para atender los procesos y poderlos mantener controlados. Esa brecha, pues, en términos de seguridad, de tener la información sensible bajo unos parámetros aceptables, ¿no? Y no exponer, pues, a la compañía, sobre todo en términos del uso de esa información que es tan altamente sensible. Eso era lo que quería opinar. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a usted, muy amable por su participación, enriquece este tipo de capacitación. ¿Alguien más quiere cerrar este conversatorio, que llamémoslo conversatorio porque es más un conversatorio que otro tipo de proceso de aprendizaje? ¿Alguien? Si no hay más personas que puedan hablar. A ver, Bernardo, bienvenido. Muy bueno que escuchar a los compañeros todas las experiencias que han tenido en sus labores. Y le cuento una cosa, profesor, uno aprende más afuera en la calle, en el día a día, en el quehacer, en el hacer las cosas, que en la misma academia. Sí, señor. Con todo respeto, pues yo también fui, cuando terminé la universidad, yo me sentía de la NASA. Ajá. Pero cuando fui a la calle a trabajar, ajá, la verdad es que los empleados, los obreros nos enseñaron demasiado. Sí. Nos enseñaron la parte del hacer. Sí. Y nosotros explicamos, por eso es que sucede esto, por la tal teoría. Sí, pero claro, sin menospreciar pues toda la labor académica que uno en su vida conlleva, pero la calle y el trabajo y el hacer día a día le enseña a uno bastante. Sí, es cierto. Bastante. Por eso quiero agradecer a los compañeros toda la experiencia que han tenido. Y yo creo que en todo proceso, tanto contable como el de llevar todo el tema de auditoría y todo esto, el arranque siempre es desde unas buenas bases, y es de darle una buena programación o una buena parametrización al programa, sí, a los programas. Si tú los programas los llenas con basura, no te va a arrojar nada bueno. Todo inicia, ¿qué tal la redundancia? Todo inicia desde el comienzo. Sí, claro. Un buen resultado lo tienes si tienes un buen comienzo. Sí, señor. Por eso es que cuando uno tiene un programa
líos para parametrizarlo. Hay que meterle esta cosita, ser muy, muy preciso con el tema de la parametrización, el tema del arranque. De todos modos, profe, muchas gracias por la charla del día de hoy, por la intervención de los compañeros y que tengan una feliz noche. Gracias. Bernardo, le quiero decir que hay varias cositas que usted ha tocado muy importante y una de ellas quiero resaltar es que la universidad en estos momentos está dentro de esa pauta de acercamiento a las empresas. Es la única forma. La verdad es que la universidad maneja unos conocimientos de punta, llamémoslo así, pero son ustedes los empresarios los que le hacen a uno revalidar esos conceptos. En la universidad no se enseñan cosas viejas, obviamente, pero se teoriza demasiado y la universidad tiene que llegar y coger esos conceptos y esa experiencia de ustedes los empresarios para poder llegar y suavizar este tipo de cosas para poder tener ese impacto que debe tener la universidad en el sector real y en el sector empresarial donde se encuentra la universidad. En eso sí tiene razón, la práctica hacia el maestro. Y lo que quiere la universidad es eso, es llegar y hacer un acercamiento para poder tener ese proceso de aprender muchas cosas. Algunos de nosotros tenemos la experiencia laboral. Yo llevo 40 y pico de años de trabajo. Yo he sido gerente, arranqué de mensajero hasta ser gerente. He corrido y también he sido auditor, pero uno aprende esto que usted ha escuchado hoy. Eso lo aprende uno. ¿Por qué? Porque son ustedes, es decir, es estar uno simultáneamente en empresas diferentes. Y yo he estado en diferentes empresas hoy en día. En estas 4 horas he estado en diferentes empresas y he aprendido muchas cosas de ustedes. Y eso es mucho más enriquecedor. Es un efecto multiplicador en donde ganan ustedes, gano yo, gana la universidad, gana el sector empresarial. Esa parte la quería resaltar, Bernardo. Le agradezco mucho, que pasen una buena noche, muy amables por su atención y que descansen. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que descansen, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.